Hello everyone, my name is Cristian Zamora and I am 18 years old and I live in Ibagué. I am currently enrolled in the Investigation Discovery Program. Ahora, en español, voy a explicar cómo realicé el ejercicio sobre la proposición lógica que seleccioné, que es del literal C. Entonces podemos ver que el planteamiento de el ejercicio se forma en la variable P y Q. La fotosíntesis, que es la variable P, y las plantas son los únicos seres vivos, que es la variable Q. El proceso por el cual, bueno, la proposición que me dan es, en lenguaje simbólico, se leería la negación de la negación de P, si, solo si P y Q. Este sería el lenguaje simbólico. En un lenguaje natural podemos interpretarlo como no es verdad que la negación de que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento es equivalente a que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento y las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Como punto 2, requería generar una tabla de verdad manualmente. Esto lo podemos ver con una tabla de 6 columnas por 5 filas, que en realidad pues serían 4 con las cuales vamos a trabajar en verdadero y falso. Para poder determinar cuántos verdaderos y cuántos falsos hay en una tabla, entonces se utiliza el atajo o el consejo que nos dio el profesor de dividir el número de columnas entre las variables que hay que colocar. Entonces, serían 4 dividido en 2, son 2. Entonces, podemos ver 2 verdaderas y 2 falsas seguidas. Si seguimos dividiendo, esto sería para la variable q, que serían una verdadera y una falsa. Para la negación de la variable p, podemos ver que es lo contrario a lo que se propone inicialmente. En ejemplo, si la primera casilla es verdadera, la negación de p será falsa. Para la siguiente columna, la cuarta columna, podemos ver que es la negación de p, por lo cual será todo lo contrario a la negación de p. Sería equivalente a que si solo pusiéramos una p. Esto quiere decir que si la negación de P es falsa, la negación de la negación de P sería verdadera. Para la siguiente columna nos explica qué es P y Q. Esto quiere decir que si P y Q son verdaderas, entonces su respuesta va a ser verdadera. Si son diferentes o ambas son falsas, serán falsas las respuestas. Por eso podemos ver que en la primera es verdadera y en las tres últimas son falsas. Y para la proposición inicialmente dada, podemos ver que la negación de la negación de P, sí y solo sí, P y Q. Esto nos quiere decir que si ambas son verdaderas o ambas son falsas, la respuesta será verdadera. Si son diferentes, será falsa. Por eso vemos la primera, la tercera y la cuarta que son verdaderas y la segunda será falsa. Para seguir con el siguiente punto, nos dice que generar una tabla de verdad con el simulador. Entonces lo que hice fue separar cada variable y cada columna que requería que apareciera en la tabla con una coma. Así él iba a hacer el proceso y poder ver la tabla completamente. Aquí se puede ver que son iguales, las de forma manual hecha y la hecha con el simulador. Como último punto, nos pedía identificar si esta proposición era una tautología, una contradicción o una contingencia. Si fuera una tautología, querría decir que siempre sería verdadera, lo cual no pasa. Si fuera una contradicción, siempre sería falsa, lo cual tampoco pasa. Por lo tanto, es una contingencia. Lo que quiere decir es que
hay posibilidades de verdadero y posibilidades de falso. Esa sería toda mi explicación del ejercicio 1.